Me está pidiendo el radio, ¿no? Hallar el radio de un cilindro. Ah, yo me imagino que ya es un cilindro, ¿no? Ahí, el radio de un cilindro quiero saber. ¿Qué más me dice? A ver, la pregunta. A ver, aquí está. Listo. Hallar el radio de un cilindro, me dice, ¿no? De un cilindro metálico. Sí, la altura. Me dice entonces que la altura. Este era Noé. Que la altura es de 8 pulgadas. Entonces la altura es de 8 pulgadas. Listo, me dice de 8 pulgadas. Su densidad, me dice, me está dando la densidad. Su densidad es de 0,98 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Y su masa, me dice que la masa es de ¿qué? 8,4 libras, ¿no? Listo. ¿Qué más me da? Solo me da eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí, ¿qué podrían hacer ustedes, chicos? A ver, alguien Hallar ya el tiene la volumen idea. primero. Excelente, bien, bienísimo. Buen chico, razonan bienísimo. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo hallar volumen, ¿no ve? Sabiendo volumen, puedo calcular lo que es el radio, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque el volumen de un cilindro es igual a ¿qué? A pi por radio por altura. Radio cuadrado, ¿no? Radio cuadrado por altura. Entonces, si sé volumen, si sé altura, voy a poder hallar lo que es el radio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, antes de hallar el volumen, me tengo que fijar en mis unidades, que tienen que estar todos en la misma unidad, ¿no ve? Entonces, esta 8,4 libras lo voy a convertir a gramos. En una libra, ¿cuántos gramos tengo, chicos? En una libra, ¿cuántos gramos tengo? ¿O cuántos kilogramos tengo? Chicos, ¿me escuchan? ¿Cuántas libras tengo? ¿Cuántos gramos tengo en una libra? Fíjense en su formulario. Creo que es 450, si no me equivoco. A ver, 454. 454, ¿no es cierto? Gramos. Entonces, en una libra tengo 454 gramos. Libra con libra se va y me queda gramos. ¿Cuánto sale? 8,4 por 454. Sale 3813,6. 13,6 gramos. Listo. Entonces, esto vendría a ser, ¿no? La masa en gramos. Listo. Ya lo tengo todos los datos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el volumen, ¿no ve? Y aquí voy a poner calculando volumen. Volumen del cilindro. Y listo. Calculando volumen del cilindro. Para lo cual, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Esta o esta? ¿Cuál voy a utilizar, chicos? Esta. La segunda. La de arriba, ¿no es cierto? La primera. Bueno, entonces aquí, despejando volumen, esto me va a quedar a masa sobre densidad. Entonces, el volumen va a ser igual a la masa, que vendría a ser 3.813,6 gramos, sobre la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 0,98 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Listo? El volumen va a ser igual a ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? 3891,42. 3.891,42 centímetros cúbicos, ¿no? Eso sería. Sí. ¿Correcto? Bueno, Sí. ahora ya tengo ya volumen, tengo lo que es altura
y puedo calcular lo que viene a ser el radio, ¿no ve? Pero antes de eso, las 8 pulgadas tengo que convertirlo a centímetros. Y voy a decir, en una pulgada, ¿cuánto tengo? 2,54 centímetros. Pulgada con pulgada se va y me queda centímetros. ¿Cuánto sale ahí, chicos? 20,3. 20,3 centímetros. Listo. Entonces, esto vendría a ser la altura. Ahora puedo calcular con esa información el radio, ¿no? Entonces voy a poner calculando el radio. Es lo que necesito saber. Entonces, el volumen va a ser igual a ¿qué? A pi. Esta es la fórmula del cilindro, ¿no ve? Pi por radio cuadrado por altura. Y de aquí tengo que despejar lo que es el radio. Despejando radio de manera directa, esto va a quedar a volumen sobre esto que está multiplicando se viene a dividir por esto que está multiplicando también se viene a dividir. Y aquí me quedaría cuadrado, ¿no? Ese cuadrado lo lleva al otro miembro como 6. Y eso vendría a ser la fórmula del radio, ¿no? Entonces el radio va a ser igual al volumen. ¿Cuánto es el volumen? 3.891,42 centímetros cúbicos. Eso es el volumen. ¿Listo? Pi lo pongo por la calculadora. Por altura, ¿cuánto es la altura? 20,3 centímetros. ¿Cuánto sale, chicos, el radio? ¿Cuánto sería el radio, chicos? A mí me salió 7,81. Sí, 7, eso sale. entonces, eso vendría a ser el radio. Así era su ejercicio que tenía que hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Estoy diciendo que la pregunta de arriba no es, ¿no?, de ese ejercicio, ¿no?, que les he dictado. Ahí en el chat creo que están preguntando eso. Sí. Ya, este no es su pregunta me lo mandó a mi privado, ahí está. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Tómenle captura. Y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? Aquí otro también de densidad. Y así le van a entrar en su examen del primer parcial. Sí o sí le van a meter una pregunta de esto, ¿ya? Bueno, esto creo que es de Churque, si no me equivoco. Me dice, ¿no? Una esfera sólida, voy a sacar los datos. Una esfera sólida tiene un radio, me dice que el radio es de 18 centímetros. Si tiene una masa, la masa es de ¿cuánto? 8 kilogramos. ¿Cuál es su densidad? Me están pidiendo la densidad, pero que esa densidad esté en ¿qué? En gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Eso es lo que me está pidiendo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Masa tengo, la fórmula me pide masa para poder calcular, y volumen es lo que no sé. Pero aquí me dice que es una esfera, ¿no? Entonces, la fórmula para poder calcular el volumen de una esfera viene a ser esto, ¿no? Que también les mostré al principio en la diapositiva. Bueno. Ahí está su esfera. Ahí está la esfera. Listo. Eso viene a ser la esfera. Y me dice que tiene un radio, ¿no? Que tiene un radio. El radio viene, perdón, radio. Lo puse como diámetro. Que tiene un radio, o sea, radio es el de la mitad para allá, ¿no? Que tiene un radio de ¿cuánto? 18
centímetros. 18 centímetros. Si tiene una masa de 8 kilogramos, ya lo puse. ¿Cuál es su densidad? Entonces, para poder calcular el volumen de una esfera, simplemente necesito el radio. Y voy a poner entonces acá, pero no, después voy a convertir esto. Entonces, primero volumen. Calculando el volumen de una esfera, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de una esfera va a ser igual a que a 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿correcto? Entonces, el volumen de una esfera va a ser igual a que a 4 tercios por pi por radio. ¿Cuánto es el radio? 18 centímetros y eso tiene que estar elevado al cubo. Entonces, el volumen de una esfera va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale el volumen? Vamos, chicos. Me salió 24.429,08. Ya, a ver. Me dijo 24.000. 429,08. 0,08 centímetros cúbicos. Entonces, esto vendría a ser el volumen de una esfera, ¿no? Y lo que necesito saber yo es... A mí me sale 24.429,02. 0,2. A los demás, chicos, a ver, ¿cuánto le sale? A mí igual me sale 0,2. 0,2. Entonces, a los demás, 0,2 también. A mí lo que Cero. le salió en la pantalla. Igual me sale 0,2. Sí, 0,2. 0,2. Bueno, entonces es 0,2, ¿no ve? Ahora, antes de reemplazar en la formulita de la densidad, me fijo en mis unidades. Aquí la masa está en kilogramos, entonces lo voy a convertir a gramos, ¿no? Y voy a decir, en 1 kilogramo tengo 1000 gramos. Entonces, 8 por 1000 va a ser 8000 gramos, ¿correcto? Listo, ya lo tengo todo en gramos, porque en gramos y en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la densidad que tiene que estar en gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, una vez hecho eso, voy a calcular la densidad y pongo, ¿no? Calculando densidad. La densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Y la densidad va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 8000 gramos sobre el volumen, que viene a ser 24.429,02 centímetros cúbicos. La densidad va a ser igual ¿de cuánto? ¿Cuánto es la densidad? 0,32. 0,32 gramos sobre centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, todos los profesores casi les han metido, ¿no? De magnitud y unidades, de densidad más que todo. Entonces, así también les va a entrar en su examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos al siguiente entonces. Voy a borrar esto. Ya, esto lo hacen ustedes. Ya no está nada difícil. Tomen la captura, lo hacen y lo mandan al grupo. Para pasar al otro tema ya, que es vectores. ¿Ya? ¿Será que puede explicar un ejercicio del ingeniero Dimot? A vectores de una vez auxiliar. A vectores, ¿no? Sí.
Listo, vámonos a vectores, ¿ya? Entonces, esto lo hacen ustedes, responden y lo mandan al grupo de WhatsApp, ¿ya? Bueno, vámonos a vectores. Bien. Ya saben ya el concepto. Los componentes de un vector son módulo, el sentido y la dirección. Y también otros, y unidades más le ponen la profe Virginia en su examen, creo. Módulo, sentido y dirección y unidades son los componentes de un vector. Y no se olviden lo que es trigonometría, seno, coseno y tangente, ¿no? Para recordar nomás también se lo estoy poniendo. Y también saber las partes de un eje cartesiano, ¿no es cierto? Eje X, positivo, positivo en Y, negativo en Y. Y estas son las fórmulas de vectores, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas en el eje X a la suma de todas las fuerzas que existan en X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y a la suma de todas las fuerzas que existan en el eje Y. Y la fuerza resultante también, ¿no? Fuerza resultante es igual a raíz, sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y si me pide ángulo, utilizo esta fórmula. ¿Ya? Bueno, acá hay uno también de su examen. Me dice, calcular cuántos kilómetros de distancia debe recorrer una bala para hacer impacto en el tiro al blanco, tomando en cuenta que el francotirador, aquí está el francotirador, se encuentra a una altura de 25 metros entre la base del suelo y el trayecto de la bala forma un ángulo de 27 grados como se muestra en la figura. Listo. Entonces necesito saber este lado, ¿no? Esto de acá lo que me está pidiendo la pregunta. Eso es lo que necesito saber. Bueno, ustedes ya son expertos, ya hemos repasado varias veces esto. ¿Qué función trigonométrica utilizo para poder calcular este sector de acá? Sabiendo que el ángulo se encuentra acá. Sería seno, ¿no? Entonces voy a decir seno del ángulo. ¿Qué ángulo es? 27. Y esto va a ser igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vendría a ser el cateto opuesto? 25 metros, ¿no? 25 metros. Sobre la hipotenusa. Aquí está representado con una X. Bueno, de aquí despejo lo que es la X. Esto que está dividiéndose bien acá y esto que está, y va a estar dividiéndose bien acá, ¿no? Se intercambia nomás, ¿no? Entonces X va a ser igual a 25 metros sobre seno de 27. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale ahí? 55,06. 55,06 06. metros. ¿Y hay respuesta en metros? No hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirlo a kilómetro. Y voy a decir entonces 55,06 metros. Y digo, ¿no? En un kilómetro tengo 1000 metros. ¿Cuánto sería en kilómetros? 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. ¿Y hay otros 5 más? Sí, un 5 Sí. más. Sí. Entonces la respuesta vendría a ser de inciso A, ¿no? Listo, sencillo. Pasemos al siguiente. ¿Alguna pregunta de esto antes que lo borre? No, está bien, auxiliar. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, acá este de Virginia. Me dice, ¿no? Las coordenadas del vector A
es igual a ¿qué? A 5ux menos 5ux en x menos 2y. ¿No es cierto? Esto vendrían a ser las coordenadas de A. Y la del vector B me dice que es de ux, vendría a ser 1ux y 8y. ¿Cuál será la magnitud, dirección y sentido del vector suma de los dos vectores? Eso es lo que me está diciendo. ¿Y cuáles las coordenadas del vector suma? Bueno, ¿qué hago primero acá, chicos? ¿Se acuerdan? Calcular las coordenadas, ¿no? Voy a decir A más B va a ser igual, abro un paréntesis y en ese paréntesis pongo todas las X. Entonces sería 5ux más 1ux. Cierro paréntesis, punto y coma. Otro paréntesis y aquí pongo todas las Y, ¿no ve? Todas las Y. Entonces vendría a ser 2 menos, ¿no? Menos 2y más 8y. Entonces las coordenadas va a ser de ¿cuánto? ¿Cuánto sale acá? 5 más 1 sería 6ux, punto y coma. 8 menos 2 va a ser 6y. Entonces esto vendría a ser las coordenadas, ¿no? Ahora con ese dato voy a calcular lo que es el vector resultante, ¿no? El vector sum, el vector resultante. Entonces el vector resultante va a ser igual a ¿qué? Este va a ser X, este va a ser Y, ¿no ve? Entonces 6 elevado al cuadrado más el otro 6 elevado al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado me dice la fórmula, ¿no ve? Entonces el vector va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale ahí? 8,48. 8,48. Entonces sería 8,48 unidades, ¿no? Listo. Entonces ya tengo lo que es el vector. Ahora, ¿qué más me pide? El ángulo del vector. La formulita del ángulo es igual ¿a qué? A tangente menos 1, sumatoria de fuerzas en el eje Y sobre X. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente menos 1, Y. ¿Cuánto es Y? 6 sobre X, que viene a ser 6 también, ¿no? 6X, 6Y. Entonces, el ángulo va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale, chicos? 45. 45. 45 grados. ¿Listo? Nada más sencillo, ¿no? Fácil. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, acá hay otro que también les metió en su examen. Me dicen, ¿no? En el sistema, calcular la fuerza resultante si la fuerza tiene las siguientes fuerzas. Acá no copié la fuerza. Es raro que no haya copiado la fuerza. A ver, no tengo, voy a ver cuánto era la fuerza ahí, porque no tiene datos esa fuerza, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? No la tengo. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está esa foto? A ver, no la tengo. Está en esta carpeta. Y primer semestre, física aquí. No, no es este. No la tengo ahí, ahí no copié bien, ¿no? Los datos no tiene, no tiene, solo me da la flecha nomás, ¿no? No lo copié bien. A ver, no es este. La tengo de los Virginia aquí. Creo que la de Virginia es aquí.
37. Voy a ver esa diapositiva. No tiene, ¿no? No tiene, está incompleto ese ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Aquí en su ejercicio uno similar les puso 6. Esto de acá de 70 lo voy a copiar acá. Ya, compartir pantalla. Y esto también es de, supongo que era algo similar así, a esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, le falta, o sea, no puedo hacer este ejercicio, ¿por qué? A ver, ¿alguien sabe, chicos? ¿Por qué? Porque no tiene datos acá, pues no tiene datos, no me dice cuánto vale, o qué se llama esto, A o B o C, no tiene datos, está incompleto. No lo encuentro en qué parte está este ejercicio, pero aquí encontré uno similar que viene a hacer esto. Lo vamos a hacer esto de acá ya, chicos, que es similar, idéntico, ¿no ven? Bueno, me dice, a ver, en el sistema calcular la fuerza resultante si en la figura se tiene la siguiente fuerza, ¿no? Vamos a trabajar con esto, no vamos a trabajar con esto. Me dice 8U en A, 8U, 6U y 4U, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Primero lo que voy a hacer yo es, por ejemplo, acá directo voy a trabajar. Primero, identificar, ¿no? ¿Qué vectores tiene ángulo? Este tiene ángulo y este tiene ángulo. Ahora, me tengo que fijar para que me sea más fácil siempre trabajar inclinado con el eje X, ¿no ven? Y listo, entonces los ángulos están con el eje X. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una línea segmentada de la punta de la flecha hacia abajo, ¿no ve? Acá también hago lo mismo, de la punta de la flecha hacia abajo. Y listo. Entonces, cuando tiene un ángulo, les había dicho también que significa que tiene dos componentes, ¿no? La línea segmentada, todo esto va a ser la componente en el eje Y. Y desde acá hasta acá va a ser la componente en el eje X, ¿correcto? La línea segmentada va a ser siempre en el eje Y, a Y, y desde acá hasta acá va a ser la componente en el eje X. Listo. Solamente los que tienen ángulo son los que tienen dos componentes, ¿no es cierto? Ahora, con esos datos voy a hacer la sumatoria de fuerzas en los dos ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Todo donde diga X, ¿no? AX y BX. La C no tiene componentes, solo tiene en el eje Y. Entonces voy a poner AX y BX. Ahora, la AX, ¿qué signo va a tener, chicos? Va a tener signo negativo, ¿no es cierto? Excelente. Y la BX va a tener signo positivo. Listo. Ahora voy a desglosar un poco más y voy a decir AX, pongo su signo, voy a poner A, luego tengo que poner una función trigonométrica, ¿no ven? ¿Qué función trigonométrica correspondería aquí? Coseno. Coseno, ¿no es cierto? Coseno del ángulo que vendría a ser 70. Más B, función trigonométrica aquí, Coseno coseno también. del ángulo que viene a ser 37. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser A menos A. ¿Cuánto es el valor de A? 8. Como todo está en U, entonces el resultado me va a dar también en 1, ¿eh? No voy a poner unidades, voy a hacerlo directamente. 8 coseno de 70 más B, que vendría a ser 6 coseno de 37. ¿Cuánto sale el resultado aquí, chicos? ¿Cuánto sale? 2,05. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, positivo salió. Bien. Entonces sería 2,05, ¿no? 0,5 U. ¿No? Porque todo está en U. Listo. Ahora hago lo mismo con el eje Y. Voy a decir sumatoria de fuerzas
en el eje Y va a ser igual a todas las fuerzas que tenga en el eje Y. ¿Qué tengo? AY, tengo BY y tengo AC. ¿No es cierto? Entonces voy a poner AY, BY y tengo la C. Ahora, la AY, ¿qué signo va a tener, chicos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, perfecto. BY Positivo. y la C, Negativo. negativo. Perfecto, chicos. Entonces, negativo la C, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a A, ¿no? Función trigonométrica que voy a poner a continuación va a ser Seno. Seno. seno del ángulo. ¿Cuánto es? 70, ¿no? Más B. ¿Y qué función trigonométrica? Seno también de ángulo. ¿Cuánto es? 37 menos la C. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí ya les había explicado, ¿no es cierto? ¿Por qué seno y por qué coseno? Bueno, reemplazo datos. A, ¿cuánto es el valor de A? 8. Y pongo seno de 70. Más B, ¿cuánto es su valor? C, seno de 37. Y esto va a ser menos C, que vendría a ser 4. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos sale, chicos, ahí? 7,12. 12. 7,12. Sí, ¿Eso? Bueno. sí. Me está diciendo calcular la fuerza resultante. Entonces, voy a poner la fuerza resultante. Va a ser igual a la raíz. ¿Se acuerdan las formulitas? Sumatoria de fuerzas en el eje X, esto elevado al cuadrado, más sumatoria de fuerzas en el eje Y y también elevado al Cuadrado. cuadrado. ¿No es cierto? La fuerza resultante va a ser igual a la raíz de sumatoria de fuerzas en el eje X, que vendría a ser 2,05 elevado al cuadrado, más sumatoria de fuerzas en el eje Y, que viene a ser de 7,12 elevado al cuadrado. La fuerza resultante va a ser igual. ¿Cuánto sale? 7,54. 7.40 me salió a mí. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, lo demás. ¿Cuánto salió, chicos? Hola. Sí, es 7. 40. Ajá, me olvidé ponerle el 0 antes del 5. 7,40. Entonces vendría a ser U, ¿no? Todo está en U. Unidades. Y listo, nada más. Solo me está pidiendo calcular la fuerza resultante. Nada más, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Ya hemos practicado harto de vectores. Y esto viene a ser una. Así le meten su examen. Ya, así que está fácil, nomás no hay por qué asustarse. Por eso les estoy diciendo, ¿no ves? Que física es una materia fácil y tienen que aprovechar en sacar notas altísimas. Mejor si es 100, mejor si pasan la materia con 100. Porque, no sé si les han comentado a veces otros auxiliares, por ejemplo, aquel que es mejor alumno de toda la facultad, los 5 mejores, a los que tienen la nota más alta, cada semestre le dan, creo que es 500 bolivianos, ya como incentivo, como motivación. Y pues tienen que meterle. Ya siempre los de primer semestre saben sacar las notas más altas, así que ahí aprovechen, tienen que aprovechar sí o sí. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Disculpe, Ahí está. yo con la licenciada Evelyn hemos hecho de otra forma, pero más larga, diferente, más larga, y ya recién de último calculamos la fuerza en X. Ajá, supongo que lo habrán hecho pues paso por pasito, ¿no? Por ejemplo, habrá hecho AX, habrá sacado primero AX, después habrá sacado BX, después le habrá sumado los dos y le ha salido así, ¿no? A ver, Sí, intente por eso hacer quería preguntarle cómo calcula la fuerza en X, ¿por qué no tiene signo negativo el AY?
el AY, esto de acá,